Aquí comienza Proyecto Terror. Bienvenidos a la cripta. ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Que hable! ¿Qué puedo hacer por ustedes, señores? ¿Dónde está? Aquí. Les doy la bienvenida al Ya empezamos. castillo del barón Frankenstein. Les doy la bienvenida al castillo del barón Frankenstein. ¡Ay! Esperamos que se sientan bien aquí. Nos está tomando el pelo, vamos a permitirlo. Traed mi invento. Les doy la bienvenida al castillo del barón Manos a la obra. Frankenstein. ¡Vamos! No tengáis miedo. Les doy la bienvenida Al castillo del barón Frankenstein. Esperamos que se sientan bien. Amigos, unos buenos golpes en la cabeza le enseñarán lo que es el miedo. Miedo. ¿Qué es miedo? Miedo es... ¿Cómo podría explicárselo? atízale. Miedo es... ¡Venga, dale! ¡Nada! ¡Ni sin puta! Señores, sean razonables. No ha notado nada. No es un ser humano. Es un monstruo. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de la cripta de Proyecto Terror? Bienvenidos a un nuevo capítulo en el cual vamos a dejarnos abrazar por la nostalgia, porque hoy vamos a hablar de una serie que nos marcó a toda una generación, una serie que de alguna manera nos ayudó a adentrarnos en el mundo de los monstruos. Nos acercó el terror, aunque de una manera pues un tanto humorística, pues la serie tenía mucho de comedia. Estamos hablando de la serie, hoy sería miniserie, La tía de Frankenstein. Y como digo, a toda una generación pues nos despertó la curiosidad por acercarnos a ese lado oscuro, pero amable, que se puede encarnar en muchos monstruos. Y para hablar de esta serie y de lo que supuso pues para nosotros, un poquito de charleta, vamos a tener con nuestro amigo Francisco Javier Millán, que no hace tanto visitaba la cripta para presentarnos un libro maravilloso que podéis escuchar la entrevista, titulado Goonies nunca dicen muerto. Así que, de nuevo, Francisco, retornamos a la nostalgia. ¿Qué tal estás? Bienvenido. Hola, gracias por invitarme de nuevo a la cripta. Veo que has limpiado un poco más, porque ya te avisé que había que limpiar las telarañas, pero bueno, es la mejor época del año, ¿no? Para acercarnos de nuevo por aquí, por esta cripta, que se está muy fresco siempre. Y además ya vamos barruntando esa festividad de difuntos, de Halloween que se aproxima. Y qué mejor que de alguna manera pasar el testigo, el legado a las nuevas generaciones que, si no lo han hecho ya, tienen que descubrir esta serie y, por supuesto, también el libro juvenil del cual bebió esta magnífica serie, esta coproducción europea que tú nos vas a comentar ahora a continuación, y que esos padres, esos tíos también que disfrutaron de esta serie, pues hablen a sus hijos o a sus sobrinos de ella. Una serie que tiene muchísimo encanto. Y lo primero, antes de comenzar, Francisco, ¿cómo te acercaste? ¿Cómo llegaste tú a la tía de Frankenstein? Bueno, permíteme primero la broma, que tú no eres la tía de Frankenstein, pero sí que eres la tía de la cripta. O sea, también Pues sí. se podría hacer una serie, ¿no? sobre este concepto, ¿no? Bueno, fuera de bromas, la tía de Frankenstein llega a Televisión Española a finales de la década de los 80. Yo ya pues tenía
13 años, 13, 14 años aproximadamente, por aquellos años, y se emite en un espacio llamado La Linterna Mágica. Fíjate qué espacio tan bonito, ¿no? ¿Con qué título? Porque, bueno, La Linterna Mágica era ese aparato que fue prehistoria del cine, ¿no? Y que nos enseñaba cómo también en el siglo XIX intentaron de alguna manera simular el movimiento, ¿no? Con pequeñas placas iluminadas, a veces incluso con métodos muy, muy tradicionales, ¿no? En un mundo donde no había todavía electricidad. Y bueno, Televisión Española tuvo a bien de emitirla por las tardes. Aquí me baila un poco ya la memoria, porque sí que es cierto que yo la recuerdo los viernes por la tarde. Sí, señor, los viernes por la tarde, sí. Yo creo que alrededor de las 6 y pico, 7 como muy tarde, sí, yo creo que la daban. Además, si mal no recuerdo, los capítulos no estaban nada mal, 45 minutos o una cosa 50, así, solían durar. Sí, 50 minutos largos, lo que... O sea, era más allá de lo habitual, que el formato suele ser en televisión el de 45 minutos aproximadamente, el de las series más tradicionales, ¿vale? Porque ahora, por ejemplo, en plataformas, pues a veces duran 1 hora 10, ¿no? O sea, en esa época era un formato diferente, ¿no? El de 50, a veces un poquito más, casi 60 minutos. Y era una miniserie, es decir, era una de esas series que además, no sé si a ti te pasa también, Patricia, que cuando la recuerdas da la sensación como que estuvo más presente con nosotros, ¿no? Sí, pero que duró más capítulos, que duró como varios meses y meses en años. Antena. Sí. O años, pero luego resulta que vas buceando y la vuelves a ver, porque yo la he visto en innumerables ocasiones, y que solamente eran 7 capítulos. Oye, ¿cómo nos cundió? Sí, cómo cundió aquello, ¿no? Y yo recuerdo que cuando arrancaba la serie arrancaba con el vuelo de lo que parecía ser un vampiro, porque todavía no se sabía muy bien qué era aquello, y sobrevolando un castillo, además con una música que tenía un punto hasta tenebroso en algunos aspectos, ¿no? Tenebroso y muy tecno, porque hay que recordar que eran los 80. También. Luego hablaremos quiénes estaban detrás de esta música, porque también se las trae, pero sí que es verdad que me producía cierta inquietud, porque, ojo, yo cuando era pequeño, el cine de terror, el género de terror en general, me daba respeto, y cuando yo me enteré de que aquello iba a ir de Drácula, del hombre lobo, que además a mí el hombre lobo es una de las criaturas que más miedo me han dado siempre, porque es un monstruo que si te pilla no tienes nada que hacer. Con Drácula aún te puedes salir un poco airoso, ¿no?, de la situación, pero con el hombre lobo lo tienes difícil, y me provocaba como mucha inquietud, ¿no? Y sobre todo esos paisajes, porque era una serie que nada tenía que ver con los paisajes que nosotros habitualmente veíamos. Pero cuando digo paisajes, digo también la fotografía, es decir, todo lo que tenía la serie tenía un aspecto, una producción de Centro Europa, y cuando todo viene de por allí, cuando viene de esos países, que si Checoslovaquia, ¿no? Que no la República Checa, porque era Checoslovaquia. Por aquel entonces sí. Época. Exacto, Austria, Alemania, todos esos países pues dan una pátina. ¿Te acuerdas de Pumucký también, del famoso duende? Maravilloso, qué buenos recuerdos tengo yo de Pumucký, de aquel duende travieso que integraba. Era una serie además que llamaba mucho la atención, porque hoy en día está muy superado, pero en aquella época ver acción real con un dibujo animado, pues sí nos encandilaba. Totalmente. Y tenía un aspecto, es decir, las series españolas no tenían ese aspecto. O sea, ya daba miedo la serie por el aspecto que tenía, ¿no? En ese sentido. Y luego, lo que más llamaba la atención es que la serie ponía al principio: Televisión Española presenta. Que era como lo más. Sí. Claro, dices, ¿cómo es posible que Televisión Española presenta? Y luego, es cierto, esa época fue gloriosa en lo que a coproducciones, mejor dicho, entre televisiones, porque es la misma época de la serie El Valle Secreto, que fue una coproducción con Australia y otros países, también el profesor Poxnagel, ¿te acuerdas? Aquel autobús que volaba. Y además salía Antonio Cafarel, si mal no recuerdo, era uno de los ayudantes del profesor Poxnagel. Exacto. Y en el caso de La tía de Frankenstein, es que fíjate, la combinación era una coproducción entre España, la antigua Checoslovaquia, Austria, Alemania del Este, estamos hablando de una época anterior a la caída del muro de Berlín, y luego España, como te decía, y Francia.
todas estas televisiones ponían dinero para levantar un proyecto como este, que eran 7 episodios, que podemos decir que tenía una calidad cinematográfica, ¿vale? En todos los sentidos. Y claro, era muy llamativo también como de repente veías en los títulos de crédito, porque en cada país, cuando se emitía esta serie, en cada país los títulos de crédito eran diferentes dependiendo del país donde se emitía, porque claro, cada país entregaba a sus actores. Digamos que España aportaba sus actores, Francia aportaba sus actores, Italia los suyos, y dependiendo del país donde se emitía, veías unos créditos diferentes. Entonces nosotros veíamos aquí que los protagonistas, aparte de la maravillosa Viveca Lindfors, de la cual hablaremos luego, Sancho Gracia, Curro Jiménez, salía por ahí. Haciendo de juez. Haciendo de juez. Y luego Mercedes Samprieto también, maravillosa en el personaje de la Dama Blanca, ¿no? Esa Elizabeth, ¿no? Fantasmal, Elizabeth, que atravesaba paredes. Y que es una especie de trasunto de lo que podría ser Elizabeth Bathory, ¿no? Un poco esa misma línea, porque bueno, luego se conoce, vamos a hacer un poco de spoiler, que la emparedaron, ¿no? Y por eso murió y por eso atraviesa esas paredes, ¿no? Y claro, dices, ostras, ¿qué hacen estos dos aquí metidos, no? Y luego empiezas a ver la serie y es que es maravillosa, es que te encandila desde las primeras escenas. En el viejo castillo familiar, el barón Henry Frankenstein da fin a su más reciente creación, el cerebro de un gran genio unido a la fuerza de una máquina que prestará extraordinarios servicios a la humanidad. Max, un niño huérfano y maltratado, abandona el circo en el que trabaja. Conoce a Alois, que no consigue olvidar a Miriam, su infiel sirena. Max se compadece de él y se hacen amigos. Este es Husmich, el herrero. Se pasa la vida construyendo bombas y luchando porque sus inventos sean reconocidos. Al fracasar en su propósito por eliminar la competencia del barón Henry, lo intenta de nuevo con la ayuda de sus enfurecidos convecinos. Alois, al enterarse, corre al castillo para avisar a sus amigos. El barón, que no teme a los aldeanos, les presenta con orgullo su creación. La plebe, agitada por Husmich, intenta matar al monstruo tirándole las bombas que éste fabrica. Pero no consigue su propósito. Aquí tenemos a la baronesa Hanna, la tía de Henry. Ella desea que su sobrino se case para estar rodeada de Frankensteincitos. Con este fin, viaja hasta el pueblo para llevarse a su sobrino a Inglaterra. En el tren conoce a Clara, que regresa a su casa tras haber terminado sus estudios. Max ha encontrado en el viejo castillo un nuevo refugio, pero tiene que esconderse para no ser descubierto por la tía Hanna, que recorre la mansión buscando en vano a su sobrino. La anciana tía descubre el mal estado en que se halla el castillo y llega a conocer a alguno de sus extraños inquilinos. Yo creo que tiene ciertos guiños a ciertos clásicos, porque ese personaje de ese niño, de ese Pumuki, ¿no? Porque es otro niño pelirrojo y pecoso, encantador, viene del mundo del circo, ¿no? Ahí tenemos una peculiar parada de los monstruos, esos freaks, ¿no? Que llegan al pueblo y en donde este niño pues los abandona y comienza a vivir en el castillo. Hay que decir, para ir poniendo algún referente, que esta serie pues está basada en el libro del mismo título de un autor sueco llamado Alan Rune Peterson. Lo escribió en 1978 y yo tuve la oportunidad de leer esta novelita. Qué bueno. A mi entender, la novela es una novela infantil juvenil, pues eso, para a partir de 7 años en adelante, hasta los, pues no sé, 12, 13, porque ya después quizá con 15 años comienzan a interesarte otras cosas, pero está muy bien, se deja leer, pero he de reconocer que la serie le saca mucha más chicha. La serie incorpora nuevos personajes, en la novela está más reducido ese número, y la verdad es que la serie enriquece la historia de una manera
que es maravillosa. Así que yo os recomiendo, por supuesto, que si tienen ocasión, esos padres pues les regalen, los reyes les traigan esa novela infantil juvenil, porque puede ser una buena toma de contacto, pero desde luego que la serie va a ser ya como el boom total. Sí, sí, totalmente. Pues mira, yo el libro no he tenido ocasión, no cayó nunca en mis manos, de hecho no lo he encontrado, ni tampoco me he ido a buscarlo a las librerías, pero sí que me llamaría la atención, ¿no? Ver un poco esas diferencias y de dónde parte esta idea original, que me parece fantástica, que no es que sea una idea novedosa, ¿no? Porque ya la Universal en su época dorada, ¿no? De los monstruos de la Universal ya hizo varias versiones de cuando ya funcionaron muy bien las películas independientes de cada personaje. Ya ha empezado a mezclarlos, ¿no? Y bueno, tenemos, por ejemplo, esa Monster Movie maravillosa y divertida como es el Abbott y Costello contra los monstruos, ¿no? Sí, ese refrito de monstruos ahí entrando y saliendo. Muy de Halloween en estas fechas, ¿no? Y yo creo que esta serie lo que hace es heredar todo ese... Sí. Todo espíritu, ¿no? De películas donde vas a pasar un poquito de miedo, pero es un miedo suave, es un miedo para pasarlo bien, para entretenerte. Sobre todo hay mucha ternura en ese mundo de monstruos, partiendo de esa idea primigenia sobre Frankenstein, ese monstruo creado en un laboratorio que siembra el caos, se crea la leyenda, y luego los descendientes, un poco como el jovencito Frankenstein, ¿no? Llega ese heredero del doctor Frankenstein en el pueblo que quiere retomar pues los experimentos de su tío, y a partir de ahí pues vuelve otra vez la historia. Los aldeanos que se mosquean, señalando el castillo de Frankenstein. Y he de decir que en la novela los personajes que aparecen son la tía, que da título al libro. Tenemos a ese monstruo que después ya cobra vida y aprende como ser humano, pero aprende a ser humano mucho más en la serie que en el libro. En el libro está más justito. Vamos a suponer que se asemeja al Frankenstein de las películas de la Universal. Y también tenemos al hombre lobo, también tenemos al conde Drácula, tenemos a Igor, ese ayudante primero del científico loco y luego de la tía. Y tenemos pues al propio Henry Frankenstein, al descendiente, ¿no?, del doctor que reactiva el experimento. Pero ya está, más los aldeanos del pueblo. En la serie ya aparecen los demás. Esa enamorada, ese espíritu del agua, ese niño, esa Elizabeth, ese juez. Así que la serie añade más personajes y enriquece mucho más la historia, como decía antes. Bueno, uno de los personajes, me encanta que digas esto, que se añadieron más personajes a la serie, porque uno de mis favoritos es precisamente Alois, ¿no? El genio del agua, que es una criatura capaz de manipular el agua a través de sus manos y lanzar chorros de agua. De hecho, es uno de los primeros monstruos que sale en la serie, porque es el que de alguna manera rescata al niño de ese carromato, ¿no?, del circo. Y me encanta también el personaje porque es un monstruo que también le pasa lo mismo a los demás, ¿no? Que se encuentra profundamente solo, ¿no? Porque está buscando a esa sirena, ¿no?, que se supone que está cautiva, ¿no?, de los integrantes del circo. Pero si hablamos del agua, también tenemos que hablar del fuego, ¿no? Por supuesto. Porque también está el genio del fuego, que tiene pinta de bombero. Va con un casco de bombero que me recuerda a los de la novela de Fahrenheit 451, ¿no? Creo que de Ray Bradbury. Y es como muy divertido, porque además incluso termina teniendo una relación amorosa con la herrera del pueblo. Ay, sí, es verdad, sí. Claro, si eres el espíritu del fuego, ¿a dónde te vas? A la herrería, ¿no? Normal. ¿no? Además, en la serie vemos a esa herrera, que es la hermana del herrero, el herrero que siempre está maquinando contra los intereses del castillo, y luego está la hermana, que es así, ella oronda, de sonrisa fácil, pero muy trabajadora, y que mira tú por dónde, pues, oye, tiene su corazoncito. Claro que sí. Tú has hecho alusión a un tema que yo creo que es vital en la serie. Es la soledad. Esos seres
que son, bueno, forman un mundo aparte y que muchos pues tienen ese corazón roto, arrastran leyenda, arrastran maldiciones, soledades y de alguna manera forman una gran familia dentro de las paredes del castillo. En el caso de la novela hay algo de eso, pero quizás se tiende más a, de alguna manera, desmitificar esos monstruos, ¿no? Los pone en otro contexto. La serie, por eso yo creo que es todavía más entrañable, porque nos acerca a esa parada de los monstruos, ¿no? Y uno de nosotros, y al final forman una gran familia, ¿no? Se encuentran de alguna manera. Una piña, aunque al final tiene que ser la tía la que una a la familia, porque cuando regresa, que es precisamente cuando ocurren los sucesos del primer capítulo, donde los aldeanos llegan al castillo y casi están a punto de destruirlo, y llega la tía y se encuentra un castillo patas arriba, es decir, un castillo que está hecho polvo, sucio por todas partes, incluso hay animales entrando por las habitaciones y resulta muy llamativo esto, ¿no? Que una mujer que proviene de un mundo completamente diferente, aunque se nota, ¿no?, que es especial por la vestimenta que lleva, pero es como si de repente entrara un soplo de aire fresco en ese castillo, abriera las puertas y ventanas y limpiara todo. Da la sensación como que es la típica mujer que ha vivido mucho mundo y que de alguna manera pone a los monstruos en su sitio y les empieza a explicar que por qué no formar una familia, ¿no? Incluso hasta tal punto de modernizarlos, ¿no? De alguna manera, o sea, los revuelve por completo. Sí, llega es como la figura materna, ¿no? Llega para poner orden en esa especie de jardín de infancia del más allá, porque a veces los monstruos se comportan como niños y llega aquí esta mujer resuelta, fuerte, de carácter, excéntrica y maravillosa. Además es que Viveca Lindfors fue una elección genial para interpretar este personaje. Y con su urbanismo, su educación, sus maneras, como tú bien apuntabas, pone orden y limpieza en ese castillo decadente y cambia hasta la perspectiva de los aldeanos. ¿Qué está haciendo aquí tan tarde? O mejor dicho, tan pronto. Debería estar acostada. Estaba esperándole. No se rinde fácilmente. Es usted una mujer extraordinaria. Pero le aseguro que no conseguirá convencerme para que trabaje en el castillo. No sé hacer nada. Se equivoca. Su arte para volar me ha dado una idea. Ya sé cómo podrá ayudarnos. Me tiene sobre ascuas, baronesa. El tejado está fatal y hay que arreglarlo. Usted es el hombre ideal para ello. ¿Arreglar el tejado? ¿Yo? Supongo que no lo dirá en serio. Si se me cayera un gemelo de diamantes, ni me agacharía a recogerlo. Eso ya lo he oído otra vez, conde Drácula. Si queremos conservar el castillo, todos tenemos que echar una mano. Mis manos no han tocado nunca otra cosa que los pálidos y desnudos cuellos de mis víctimas. Y no voy a romper esa tradición. Señora baronesa, es hora de irme a la cama. No haga que me enfade en balde. He tenido una mala noche. Ya no quedaba sangre en el hospital. Llegué tarde. Y todo por su culpa. ¿Cuál es su grupo sanguíneo? No, yo no pertenezco a ningún grupo. Ah, grupo O. Como ya le dije, es un grupo exquisito. No podrá evitar que el conde Drácula disfrute de sus pasiones. ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Arreglará ahora el tejado? Claro que lo arreglará. Procure no atacarme otra vez. Si no, tendré que destruirle.
Sí, es genial porque además los aldeanos es algo muy típico que hemos visto en muchas novelas y películas de este género. Los aldeanos tienen un miedo atávico al castillo. El castillo lo tienen al otro lado del lago, encima de una montaña. Luego eso ya te explicaré cosas porque realmente esto en la vida real no es así, ¿no? Pero sí que es verdad que es llamativo cómo también plantean cómo la superstición, el no conocer al otro, al desconocido, provoca el miedo en los aldeanos. Es decir, que si realmente los aldeanos subieran arriba y fueran de buenas maneras y conocieran a los monstruos, con toda probabilidad serían amigos de ellos. Porque además los monstruos son maravillosos, no dan miedo, sino todo lo contrario, ¿no? De hecho, al final de la serie ocurre algo como esto que te estoy explicando, ¿no? Sí. Y al final es un poco la lucha de lo diferente, de estamos solos porque somos diferentes, pero también pues hay que respetar al otro que es diferente. O sea, tiene un mensaje, la serie, súper bonito para los niños, más allá de lo que es la parte fantástica de aventuras, ¿no? que tiene. Uh-huh. Estoy pensando que qué poco conscientes éramos cuando la veíamos. Obviamente nos dejábamos llevar por la historia, por esos personajes, pero no nos dábamos cuenta de esos actores dentro de esta coproducción europea. Muchos eran desconocidos para nosotros, había actores franceses, italianos, por supuesto, por aquel entonces checoslovacos, pero tenemos ahí, ya la hemos nombrado, a Viveka Lindfors, esta actriz de origen sueco, pues que después, claro, fíjate tú, con el paso del tiempo, la vimos en Stargate, Puerta a las Estrellas, ¿no? Con Kurt Russell y Dave Spader, pero también tenemos ahí a Ferdy Mayne como Conde Drácula, y que además ya había hecho del conde en El baile de los vampiros. Exacto, además tengo muy reciente El baile de los vampiros porque ha sido una de las proyecciones más chulas que ha habido en el último festival de Sitges y es que es curiosísimo, ¿no? Porque, bueno, él no interpreta a Drácula como tal en El baile de los vampiros, es un vampiro. Es un vampiro, sí, es verdad. Tiene un nombre, ahora, el varón no sé qué, ahora no recuerdo exactamente, tiene un nombre además como muy estrambótico y es el vampiro que precisamente rapta a Sharon Tate de la bañera. Además una escena que me produjo auténtico terror también siendo niño, ¿no? Que además ella está bellísima ella en esa película, bañándose en una bañera de espuma y sube la vista hacia arriba y ve cómo el vampiro la está observando desde una claraboya, ¿no? En el techo. Aquello me pareció terrorífico. Y sí, Ferdy Mayne, que lo mencionas, fue un actor maravilloso que interpretó pues, a vampiros, a alemanes sobre todo. Él era nacido en Alemania, hizo de nazi en más de una ocasión. En el desafío de las águilas. Ahí quería ir, sí. Exactamente, al desafío de las águilas. Y es que Ferdy Mayne ya era un viejo conocido del castillo donde se había rodado el desafío de las águilas, porque La tía de Frankenstein se rueda en la misma localización. Se rueda en el castillo de Werfen. Voy a ver si lo pronuncio bien, se llama el Hohenwerfen, ¿no? Algo así se llama el castillo, ¿vale? Mi alemán macarrónico. y sí, efectivamente comparten la misma localización y bueno, desde luego en esa película de William Holden y de Clint Eastwood, Ferdy Mayne pasaba un poco más inadvertido, ¿no? Porque era un secundario. Pero sí, está muy bien reencontrarte con él. De hecho, tú fuiste, tenemos que confesarlo, tú fuiste quien me dijo, es que Ferdy Mayne sale en el desafío de las águilas. Y fui a ver la peli y dije, ¡ostras! Sí. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Mira, además es que el desafío de las águilas era William Holden o Richard Barton. Richard Barton. Perdón, Richard Barton. Sí, Richard Barton. Estaba yo intentando acordarme de las caras, aparte de un jovencísimo Clint Eastwood, pero se da la circunstancia de que en esta película, además, haciendo también un papel secundario, hay otra actriz maravillosa que es un icono del terror, que trabajó mucho para la Hammer, como fue Ingrid Pitt. Hizo Las amantes vampiro, en fin, hizo varios papeles. Y mira tú por dónde, pues aquí también aparece este rostro, el de Ingrid Pitt y estos rostros. Bueno. Ingrid Pitt y Ferdy Mayne, que si mal no recuerdo, también aparecía en otra peli de corte fantástico, ya esta vez ochentera, Conan el Destructor. Sí,
Sí, cierto, sale en las secuelas, sale haciendo de brujo, además un brujo hierático al que se enfrenta Conan en un momento, en una película que es un desastre, de principio a fin. A mí nunca me llegó a gustar demasiado la secuela, porque claro, teniendo el Conan el Bárbaro de John Milius, que es muy potente, sí. Este se quedó un poquito flojo. Pues sí, ese es un brujo que aparece por allí y no sé si me falla la memoria, porque a veces ya sabes que la memoria hace estragos, como por ejemplo confundir a Richard Barton con William Holden. Bueno, dos clásicos, dos actores clásicos, tampoco te has equivocado tanto. Exactamente. Ferdy Mayne creo que convocaba una especie como de criatura reptil alado que atacaba. Había un momento en que bueno, los héroes de esa película, Conan a la cabeza, pues tenía que enfrentarse a esa criatura, ¿no? Uh-huh. Sí, Ferdy Mayne maravilloso. Y bueno, hay que decir que interpreta a un Drácula que es achuchable, o sea... Absolutamente. O sea, a mí me gustaría que ese señor fuera mi abuelo o mi tío, o sea, directamente, o sea, un hombre que además extiende sus alas, tiene dentro de las alas unas antenas para captar los sonidos del pueblo y capta la radio, o sea eso es maravilloso. Es un selector de frecuencias. Es un selector de frecuencias, o sea, y encima el vampiro, o sea, Drácula, claro, hay un momento muy divertido porque pierde alguna pieza dental. Y claro, ¿dónde tiene que ir? A la dentista, ¿no? O sea, al dentista del pueblo. Y luego por el medio también se junta con la farmacéutica, ¿no? Que luego además tiene una historia de amor con ella. Quiere decir que es muy llamativo, ¿no? Porque él termina convirtiéndose en el dentista del pueblo y encima en el novio de la farmacéutica. O sea, es genial, es genial. Es una peli de monstruos, pero en realidad es una comedia de enredo. Con esas historias de amor, ¿no? de por medio, porque tenemos a la criatura que luego se transforma en humano, se enamora de Clara, la hija de la farmacéutica, de la boticaria, personajes, tanto la una como la otra, que no están en la novela. Así que todos estos son aportes maravillosos, repito, de la serie. ¡Qué miedo! Empiezas a parecer un ser humano. ¿Miedo? ¿Qué es miedo? Todos hablan de ello. ¿Nunca has tenido miedo? No. Ya comprenderás lo que significa eso, profesor. Yo soy profesor. Profesor o no, has trabajado mucho. Si no lo hubiéramos conseguido. Henry estará orgulloso de ti. Dicen que tienes el cerebro de un profesor. Pero si ni siquiera sé qué día es hoy. Eso es muy propio de un profesor. Me han traído una ropa muy bonita. Gracias. Y ahora deberías ir a la biblioteca y pedirle algunos libros al señor Walker. Tal vez así vayas recordando algunas cosas. Y antes de que nos lleves al castillo, de que nos hables de él, porque tú has estado allí in situ, vamos a volver brevemente sobre uno de esos actores. Hemos hecho mención antes a Lois, el espíritu del agua, que maneja el líquido elemento a su antojo, incluido también la cerveza y otras bebidas alcohólicas y espirituosas, que, bueno, levanta el codo, que es un primor, pero bueno, él se mantiene hidratado de esa manera. Bueno, pues está interpretado por Eddie Constantine, que es fue un actor estadounidense que trabajó mucho en Europa, y yo le recuerdo sobre todo de una película de Jean-Luc Godard, que era, en España fue Lemmy contra Alphaville, una película Alphaville, de ciencia ficción, en donde él interpreta a un agente secreto, Lemmy Caution, que tiene que ir a una ciudad distópica donde un gran ordenador controla las masas, y es una película que ya hablamos aquí en su día en Proyecto Terror. Y es una película totalmente recomendable porque es muy peculiar. No es que yo sea una seguidora o estudiosa del cine de Jean-Luc Godard, lo reconozco, no estoy yo muy familiarizada con la Nouvelle Vague, pero esta en concreto reconozco que me gustó mucho. Y no solamente en esta, lo tienes en Europa, de Lars von Trier. Es verdad. Ojo, y también está en la que se considera la musa del cine de la Nouvelle Vague, una de las
por no decir, yo no soy muy experto en este mundo de la Nouvelle Vague tampoco, pero creo que era la única mujer que dirigió dentro de esta vanguardia, ¿no? De este movimiento que hubo en Francia. Agnès Varda dirigió a Eddie Constantin en Cleo de 5 a 7, otra película que es un clásico de este movimiento, ¿no? Por lo tanto, estamos viendo un actor efectivamente estadounidense que se movió mucho por sobre todo producciones francesas. De hecho, terminó sus días falleciendo en Alemania, es decir, que nació en Estados Unidos pero terminó falleciendo en Europa. Y su listado de películas es larguísimo, o sea, tiene 85 títulos que, como bien dices, algunos de ellos son auténticos clásicos, como Europa de Lars von Trier, ¿no? que es una película magnífica en todos los sentidos. Pues con todos estos maravillosos actores disfrutábamos aquellas tardes de viernes entre octubre y noviembre de 1987, que es cuando se emitió La tía de Frankenstein. Y bueno, pues la vidilla, la chicha, ocurría sobre todo, ocurría entre el pueblo y sobre todo ese castillo al comienzo decadente, pero que poco a poco va llenándose de vida. Y en ese castillo, en esos escenarios, has estado tú, Francisco. Sí, hace un año exactamente. El año pasado tuvimos a bien de marcharnos de viaje a Alemania y a Austria, ¿no? Yo desde hacía muchísimo tiempo tenía muchas ganas de visitar sobre todo la zona de la Selva Negra, que es la zona que está lindando con Francia y Suiza, pero también la zona de Austria, la zona que rodea a Salzburgo, ¿no? Yo ya había estado en otras ocasiones en Austria, pero la zona de Salzburgo me faltaba, ¿no? Y para mí Salzburgo también está relacionado con el cine, ¿no? Porque es la localización de Sonrisas y Lágrimas, de Sound of Music. De hecho, vimos muchas de las localizaciones de la película con esos jardines donde se reproduce una de las canciones más famosas, ¿no? La del Do Re Mi y muchas más, ¿no? Incluso estuvimos delante del edificio donde estaba la mansión del barón Von Trapp, también. También estuvimos. Vamos, turismo de pantalla de tomo y lomo, ¿no? ¡Qué maravilla! Durante este viaje. Y al final, tengo que decir, fueron como dos viajes en uno, porque Selva Negra de la zona de Austria es una tirada, son bastantes kilómetros. Hay que atravesar el lago Constanza, bueno, un sitio maravilloso, lo recomiendo muchísimo. Y yo ya había estudiado mucho esa zona porque quería desde hacía mucho tiempo visitarla, y yo ya había localizado dónde estaba el castillo. El castillo se encuentra a 40 kilómetros de Salzburgo, es decir, puedes hacer la excursión en el día. Hay muchas personas que no se atreven con el coche allí y, bueno, pues pillan un autobús o uno de esos viajes programados y lo pueden visitar en el día, ¿no? Además es una visita muy agradable, ¿no? Porque subes además en un pequeño como funicular, ¿no? Que parece casi más un ascensor, porque claro, se levanta a varios metros de altura, está en un peñón bastante grande. Ajá. Y el sitio es fantástico, o sea, es un sitio rodeado de montañas, tal y como se ve en la serie, pero la serie miente, la serie, como suele pasar en el mundo del cine, bueno, te voy a contar, yo soy productor audiovisual y también doy clases de cine, es una de las cosas que hablamos, ¿no? Que los productores y los localizadores mentimos mucho, ¿no? Al final mezclamos cosas y da la sensación como que todo está junto. Pues resulta que el castillo y el pueblo están bastante lejos, están a 1 hora y media de distancia, ¿eh? Que los aldeanos tardarían bastante en llegar al castillo y por el camino bastante. Ya se les quitaría el enfado, vamos, pero rápidamente. Totalmente. Bueno, yo, por ejemplo, cuando estábamos allí, una de las cosas que yo me había planificado era visitar Werfen y el pueblo, que ahora te diré cuál es, en el mismo día, pero vimos que no, que era mejor dedicar un día al pueblo y otro día al castillo, es lo que yo recomiendo, ¿no? Porque del castillo al pueblo hay como 1 hora y cuarto, 1 hora y media aproximadamente de carretera, y además carretera muy montañosa, con un desnivel importante, sobre todo a la ida hacia el pueblo. El pueblo es Hallstatt. Es un pueblo que aparece si tú ves blogs de viajes de Austria o, por ejemplo, revistas de viajes o cualquier otro formato que hable sobre
el turismo. El campanario, que también sale en la serie de Hallstatt, ha aparecido en innumerables publicaciones. El campanario y el lago que hay, porque el lago sí que es cierto, hay un lago muy bonito, donde Alois también emerge en varias ocasiones, más que en la serie, los aldeanos lo que hacen es pasan del pueblo directamente en barca a la montaña, al otro lado de la montaña, donde en la parte de arriba se encuentra el castillo. Digamos que es una mezcla hecha por composición, un efecto especial muy, muy sencillo de realizar y más desde el punto de vista de una década predigital. Y yo lo recomiendo mucho, ¿no? Hacer la visita primero del castillo y luego ya hacer la visita en Hallstatt, donde en Hallstatt vamos a reconocer la iglesia, ese tejado donde Drácula se encuentra con Albert, el monstruo, en un momento dado de la serie, y también vemos la plaza, donde se monta aquel lío que se monta con el automóvil. ¿Te acuerdas que sí. Que viene, ¿quién era? ¿El hijo del alcalde? El hijo del alcalde, sobrino, sí, ¿no? que iba de moderno y lleva el primer automóvil al pueblo. Exacto, y la lía, ¿no? Hoy llegará al pueblo el primer automóvil. Un signo de progreso para nuestro pueblo. No hay nada como tener un alcalde con visión de futuro. Y mi hijo Hans lo conducirá. Déjame pasar. Y con él viajarán dos encantadoras damas. ¿Quién irá contigo? La señora Kirch y, por supuesto, su hija Clara. ¿Mi futura mujer? Es el primer viaje de Hans, pero sé que está capacitado. Es muy listo el muchacho. ¡Acercarme a la escalera! No tiene ni idea. Por favor, Clara. No tengan miedo, señoras. Esto solo pasa con la marcha atrás. No se preocupe. ¡En marcha! Dios mío. Va muy rápido. Demasiado. Tranquilos, que no cunda el pánico. Si es que estas cosas modernas no pueden traer nada bueno. ¡Oh! ¡Deténgase! ¡Pare! La técnica moderna es muy compleja. Mira, hijo. Tranquilo, está todo controlado. ¡Qué locura, madre mía! ¡Es Clara! ¿Has visto? ¡Clara! Sí. En el automóvil. Algo les pasa. Necesitan ayuda. Y también allí en la plaza se encuentra la farmacia de la madre de Clara, ¿no? De la chica que se enamorará luego del monstruo, ¿no? Y estando yo allí en la plaza, estando allí, fui con... porque la serie está toda en YouTube, la podéis ver ahí completa. Tenía preparado el capítulo donde sale el tema del automóvil y sale la farmacia, y fui buscando la fachada donde estaba la farmacia, y efectivamente existe, y en la actualidad no es una farmacia, es un bar, es una taberna, pero se reconocen perfectamente los arcos, perfectamente, o sea, es clarísimo que ahí fue donde se filmó y en las calles adyacentes, ¿no? Pero si me tengo que quedar con algo es desde luego con el castillo Claro. Es maravilloso. Además es que da para una semana entera de viaje, porque un día visitas el castillo, otro día es Hallstatt, otro día visitas en Werfen lo que se llama The Sound of Music Trail. Subes en coche o también lo puedes hacer andando a un prado verde impresionante. Yo ahí me tiré un par de horas echando una siesta maravillosa. Y es el lugar donde Julie Andrews se arranca a cantar el famoso Do Re Mi con los niños. Ajá, es el famoso prado donde ella empieza a dar vueltas y vueltas, esa imagen fija que tenemos, ¿no? En la memoria. Sí, por ahí también está ese prado donde arranca la película, ¿vale? Pero yo me refiero al momento... Ah, cuando están que sentados y ella con la guitarra, vale, bien, Exacto. Sí. Y claro, yo cuando estaba allí, claro, también puse en una plataforma, puse la película y dije, ostras, si es que en la película de Sonrisas y Lágrimas también sale el castillo al fondo. Se ve en un momento, más que se ve borroso, ¿no? Se ve ahí al fondo mientras ella está cantando, y luego ya el tema es que cambia la acción enseguida y los niños ya van en bicicleta hasta Salzburgo. Volvemos a lo mismo, se miente mucho en el cine, porque los niños tienen que hacer 40 kilómetros hasta Salzburgo en bicicleta. Vamos, los niños se harían una etapa contrarreloj del Tour, más o menos, ¿no? 40 kilómetros.
hacen muchas piernas y muy cerca de allí, recomendable totalmente, detrás del castillo hay una cueva que es espectacular. No me digáis decir aquí el nombre de la cueva porque es en un alemán complicado. Una cueva helada, es decir, es un sitio donde hay formaciones heladas dentro, congeladas. Es una zona, o sea, una cavidad espectacular que hay que subir además. Primero hacer un puerto terrible con el coche, luego tienes que coger un teleférico, y luego caminar como 2 kilómetros hasta la base donde se encuentra la cueva, y aquello es, pero no te puedes imaginar, un escenario espectacular como de otro tiempo, ¿eh? O sea, una cosa increíble. O sea, fíjate la cantidad de ideas que estoy dando a los oyentes de turismo para las próximas vacaciones, ¿eh? Nos estás haciendo de guía, vamos, un guía estupendo. Sí. ¿Y el castillo se puede visitar, Francisco? Sí. El castillo se puede visitar. De hecho, tiene una exposición permanente dedicada a la película El desafío de las águilas. Tiene una sala con paneles donde se ven fotogramas y fotografías de la película, y se puede visitar todo el castillo casi en su totalidad. Hay una visita guiada, no lo puedes visitar por libre. Primero te enseñan y hacen un espectáculo de cetrería con águilas, buitres, que está muy bien, y luego nos apuntamos a esta ruta por el interior, y es que te enseñan incluso hasta el campanario y el reloj, que además en ese escenario es donde pusieron el ataúd de Drácula con las telarañas. O sea, está todo igual, sin las telarañas, lo tienen muy limpio ahora. No como en la cripta. Nos gustan las telarañas aquí. Y entonces, estando ahí en esa ruta, la guía que se acercó a nosotros y nos preguntó, porque claro, enseguida notó que nosotros no éramos de Centro Europa, ¿vale? Que éramos españoles, ¿no? Y claro, nos preguntó, oye, ¿qué hacéis aquí, no? Porque Werfen, este castillo es como de mucho turismo local, ¿no? De la zona, ¿no? No, porque la gente, los españoles habitualmente pues viajamos a Salzburgo, no salimos de allí. Pero allí es más de turismo de alemanes y austríacos. Y entonces yo le expliqué a la guía, le dije, mire, este castillo es muy famoso en España. Y se queda así como diciendo, ¿cómo? Y le expliqué que la película del desafío de las águilas, pues que es muy importante y demás, pues dentro de la filmografía de Clint Eastwood, pero le expliqué que allí se había rodado una serie titulada La tía de Frankenstein, Frankenstein Tante, que es como tiene el título original, ¿no? Y la verdad es que se quedó alucinada la mujer, y a medida que íbamos avanzando en las diferentes salas, yo creo que quedó flipada conmigo, porque yo aquí le decía en este sitio, pues mira, aquí estaba la guarida de Drácula, aquí estaba el laboratorio del doctor Frankenstein. ¿Y ella no lo sabía? Nada, absolutamente nada, ¡Qué fuerte! No lo sabía. Sí, curiosísimo. Le expliqué que había sido una coproducción entre España y otros países, y además con mi inglés imperfecto completamente, o sea, porque además me llama mucho la atención, porque yo cuando hablo de películas y series el inglés me sale muy fluido, pero cuando hablo de otras cosas no, se me atasca, pero allí pude llevar una conversación con ella, y bueno, espero que en los próximos tours que haga pues hable también de la serie, porque me imagino que habrá mucha gente que también acuda por el reclamo de la misma, ¿no? Claro, y se acuerde de aquella serie, claro. Aunque solamente fueron 7 capítulos, pero ya digo, no sé, si se hizo, yo creo que al menos aquí en España tuvo repercusión, pues por aquella época, todos los que teníamos pues esas edades, 9, 10, 11, 12, 13 años, y supongo que ocurriese más o menos parecido pues en Austria, en Alemania, en los países donde se estrenó. Y, hombre, pues que añadan esa información, a esas curiosidades al tour, porque yo creo que les puede quedar, pues, mucho más chulo, ¡qué leñe! Hombre, más completo. Además es que, Patricia, se ve incluso hasta el pasillo por donde corría el lobo. ¿Te acuerdas del lobo? O sea, ¿sí? cuando el trovador, porque era un trovador, ¿no? Era un romántico. Era el romántico del castillo, pues se transformaba en lobo, que más que lobo parecía más un perro que en la serie. Es que los pasillos
castillos están igual, o sea, yo estaba flipando porque estaba todo igual que en la serie en muchos aspectos, ¿no? Y para mí fue una visita extraordinaria, yo lo llegué a decir ahí, para mí fue uno de los tops del viaje, ¿no? Junto con otros de los lugares que visitamos, porque en ese mismo viaje visitamos también el famoso nido del águila de Hilder, que está también muy cerca de allí, también. Sí. Y también el lago de Königssee, que es una auténtica belleza, o sea, es un sitio que, vamos, y no quiero hablar mucho, bueno, sí, a veces se cuenta, ¿no? Que no hay que hablar mucho de los lugares para que la gente no los masifique, pero os aseguro de que es un plan de vacaciones fantástico, ¿eh? Es un lugar maravilloso, uno de los mejores viajes que he hecho en mi vida de viajero. Se acabó. El 14 de julio del presente año fue robado del hospital el cerebro del profesor Selmayr. Muerto hace 5 años y ha sido traído aquí. Tenemos la sospecha, por no decir la seguridad, de que el barón Henry Frankenstein lo trasplantó a esta cabeza. Puesto que el cerebro es la parte más importante del ser humano, usted pertenece, según la ley, al hospital de Ingolstadt, a donde pienso entregarle inmediatamente. De ninguna manera, no puedo permitirlo. Albert es un ser humano y no es propiedad de nadie. Además, es un miembro de nuestra familia. Eso primero tendrás que probarlo. Perdone, yo no tengo que probar absolutamente nada. Pues Francisco, encantados, un placer escucharte. Gracias por habernos hecho de guía, pues mira, para planificar un próximo viaje y también por habernos llevado, por habernos acompañado en este viaje al pasado, a través de la nostalgia, a través de esta fabulosa y mágica serie como es La tía de Frankenstein, y que recomendamos desde aquí, por supuesto, que esos padres, esos tíos, esos abuelos jóvenes, pues pasen el legado a las nuevas generaciones. Efectivamente, los capítulos están en YouTube, no tenéis más que poner La tía de Frankenstein y ahí encontraréis, pues hombre, la calidad es la que es. Estamos hablando de una serie del 87 que creo que no se ha reeditado en DVD en nuestro país. Creo que el único país donde se ha hecho es Alemania. Y claro, pues el alemán, no sé tú, pero aquí se nos atraganta un poco, ¿no? Sí. Pero bueno, merece la pena disfrutar de todos estos capítulos con esa calidad de imagen ochentera, pero se puede disfrutar, se puede ver muy bien y pasar muy buenos ratos y adentrar a los más pequeños en el lado oscuro, claro, pero a la par que muy amable. Y en esa comedia donde hay situaciones divertidas, hay enredos, hay situaciones pues más tiernas, que nos tocan más la fibra, para disfrutar toda la familia y que los peques pues eso, comiencen su singladura por el mundo de los monstruos. Francisco, lo dicho, reitero el agradecimiento, muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno, que tenemos una cita cuando tú quieras para hablar de todas estas cosas que tanto nos gustan. Sí, volveré seguro a la cripta, porque yo aquí estoy muy a gusto. Y además aquí en estas fiestas, estos días cercanos a Halloween, es que incluso es un lugar, incluso está más cálido, tan cálido o más como ese castillo de la tía de Frankenstein. Acabo ya sé que vas mal de minutos. No, vamos bien, aquí vivimos libres como el viento. Te voy a contar lo último, ¿no? Bueno, aparte, no hemos mencionado, tenemos que mencionar rapidísimamente a los hermanos de Angelis. Ah, sí, es verdad, que nos ibas a hacer un comentario sobre ellos, menos mal. Que fueron los compositores de la serie, Guido de Angelis y Mauricio de Angelis, que compusieron muchas de las bandas sonoras de Bud Spencer y Terence Hill, y también estuvieron detrás de la música de D'Artagnan, de Willy Fogg, de todas aquellas series de dibujos animados que veíamos cuando éramos niños. Toma ya. Sí. Increíble. Y bueno, un guiño pues nostálgico. Bueno, yo tengo un alma melancólica en el fondo, ¿no? En el fondo yo creo que provocada por estas series y películas que veía cuando era niño. Cuando regresábamos a nuestro alojamiento cerca de Salzburgo, regresamos por la parte de atrás del castillo, por donde hay una
autopista, ¿vale? Y de repente el castillo ya estaba, bueno, era de noche y el castillo estaba ya cerrado, pero había una luz en uno de los torreones. Y yo dije en ese momento, la tía ha vuelto al castillo. Y fue un momento como muy mágico, o sea, como que la ficción de repente se volvía realidad. Además, una ficción a la que le tenemos un cariño, pues como hemos demostrado, ¿no?, en el programa de hoy. Los pelos como escarpias, Francisco. Pues muchísimas gracias, ya sabes que aquí tienes tu sitio en la cripta de Proyecto Terror para volver cuando desees. Así que seguro que hablamos sin mucho tardar. Te mando un abrazo enorme. Igualmente, un placer. Y a todos vosotros, queridos, también muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos apagando las velas, se abren los cortinajes para que podáis ir saliendo de estas oscuras estancias. Pero recordad que tenéis la cita también muy próxima. Se acerca ya la nueva entrega de un nuevo capítulo de La Cripta de Proyecto Terror. Aquí os esperamos todas las criaturas. Mientras tanto, que las amables sombras os acompañen. Listen to them, children of the night. What music they make.